Considere el siguiente problema. Un pasajero llega a la estación de ferrocarriles justo a tiempo para tomar el tren a Temuco. Cuando está a una distancia d mayúscula del tren, este parte con aceleración constante a sub 0, alejándose del pasajero. Suponiendo que el pasajero corre tras el tren con velocidad constante v sub 0, se nos pide hacer un diagrama con el movimiento del tren y el pasajero, calcular algebraicamente el tiempo que el pasajero demora en alcanzar el tren, y además ver si existe alguna restricción sobre la velocidad v0, y si es así determinar la velocidad mínima para que el pasajero pueda abordar el tren. A continuación resolveremos este problema. Aquí tenemos el diagrama. Aquí está la persona con velocidad v0 corriendo detrás de este tren que parte en reposo pero adquiere una aceleración a sub 0 y está a una distancia d. Podemos plantear las siguientes ecuaciones a partir de esto. La posición de la persona en función del tiempo sería posición inicial 0 más velocidad v0 por t. O sea, sería v0 por t. Para el tren, la posición del tren en función del tiempo sería posición inicial d, velocidad inicial 0 porque parte en reposo, más 1/2 por la aceleración por el tiempo al cuadrado. O sea, sería d más 1/2 a sub 0 por t al cuadrado. Si la persona, el pasajero, va a alcanzar al tren en cierto instante t igual a t mayúscula, vamos a tener que la posición del pasajero en el instante t o de la persona va a ser igual a la posición del tren en el instante t. Eso nos llevaría a la siguiente igualdad: v0 por t igual a d más 1/2 por a sub 0 por t al cuadrado. Si multiplicamos por 2 nos va a quedar 2v0 por t igual a 2d más a sub 0 por t al cuadrado, y de aquí llegaríamos a la siguiente ecuación de segundo grado, que sería a sub 0 por t al cuadrado menos 2 por v0 por t más 2 por d igual a 0. Y lo que viene es trabajar con esta ecuación de segundo grado. Aquí tenemos la ecuación de segundo grado, que la vamos a resolver de la forma habitual. T va a ser 2v0 más menos raíz de menos 2v0 al cuadrado menos 4 por a sub 0 por 2 por d dividido en 2 veces a sub 0. Esto va a ser 2v0 más menos raíz de 4v0 al cuadrado menos 8 a sub 0 por d dividido en 2 veces a sub 0. Podemos factorizar por 4 adentro de la raíz, nos va a quedar 4 veces acá v0 al cuadrado menos 2 a sub 0 d dividido en 2 veces a sub 0 igual a 2v0 más menos 2 veces, sacando la raíz cuadrada de 4, nos va a quedar v0 al cuadrado menos 2 a sub 0 d partido en 2 veces a sub 0. Este 2 se simplifica y nos va a quedar finalmente la siguiente expresión: v0 más menos la raíz de v0 al cuadrado menos 2 a sub 0 d partido en la aceleración. Y esto nos va a llevar a dos posibles soluciones. Una solución que sería t1, que es con el signo más, v0 más la raíz de v0 al cuadrado menos 2 a sub 0d partido en a sub 0, y una posible solución t2, que sería v0 menos v0 al cuadrado menos 2 a sub 0d partido en a sub 0. Ninguna de las dos es negativa, pues esta expresión de acá es menor a v sub 0, por lo tanto esto nos va a dar positivo y esto nos va a dar positivo también. ¿Qué es lo que va a ocurrir? De que
Esto de acá va a corresponder a la primera vez que el pasajero alcanza el tren, y esto sería una segunda vez, que sería equivalente a que el pasajero pasara al tren y después el tren volviera a pasar al pasajero. Pero lo que nos va a interesar va a ser esta primera vez, porque asumimos de que cuando el pasajero se alcanza el tren, después sube. Por lo tanto, esta segunda vez no tiene sentido. Por lo tanto, esta sería, la T2 sería nuestra respuesta correcta para la pregunta B. Por otra parte, para que el pasajero alcance el tren, este discriminante de acá, este delta, tiene que ser mayor que 0. Es decir, B0 al cuadrado menos 2a sub 0d tiene que ser mayor que 0. De ahí, B0 al cuadrado tiene que ser mayor a 2a sub 0d. Y por lo tanto, la velocidad 0 tiene que ser mayor a la raíz de 2a sub 0d. ¿Qué pasaría a ser esto? Una velocidad mínima que necesitaría tener el pasajero para poder alcanzar al tren. Y esto nos ayudaría a responder la pregunta C. Ahora, respecto al mismo problema, considere que B0 es igual a 4 metros partido por segundo, A sub 0 es 0,4 metros partido por segundo al cuadrado, y se nos pregunta lo siguiente: si D es 12 metros, ¿alcanzará el pasajero a subirse al tren? Haga un gráfico X de T posición en función del tiempo para el pasajero y el tren para D 12 metros y D 25 metros, y F determina la separación crítica de sub C para el cual el pasajero alcanza apenas a subirse al tren. Todo esto tiene que ver con el discriminante que anteriormente vimos que era B0 al cuadrado menos 2 por A sub 0 por D. Con este discriminante se pueden dar tres situaciones que las vamos a ver en este análisis. Que el discriminante sea mayor que 0, que sea igual a 0 y que sea menor a 0. Discriminante mayor que 0 significa que van a haber dos cruces entre los dos vehículos. Y ese cruce significa de que el vehículo que va inicialmente detrás va a alcanzar y pasar el que va por delante, y después el otro va a volver a pasarlo. Discriminante igual a 0 va a significar un cruce, o sea que el de atrás va a llegar justo a alcanzar el de adelante, pero después el de adelante se va a volver a escapar. Y discriminante menor que 0 significa que va a haber 0 cruce. Es decir, que el de atrás va a alcanzar a estar en una distancia mínima, pero el otro se le va a escapar igual. A partir de eso analizaremos los casos indicados acá. Consideremos primero el caso en que la distancia entre el pasajero y el tren es 12 metros. En este caso, el discriminante, que es B0 al cuadrado menos 2 por A sub 0 por D, sería 4 al cuadrado menos 2 por 0,4 por 12. 4 al cuadrado es 16, menos 2 por 0 al cuadrado es 0,8, que es 4 quintos, por 12. Entonces esto nos va a dar 16 menos 9,6, que es igual a 6,4, que es mayor que 0. Por lo tanto, en este caso, el pasajero va a alcanzar al tren. En este gráfico apreciamos claramente esa situación. En este instante, primero de cruce, tenemos dos cruces. Aquí el pasajero alcanza el tren. Por lo general, en este punto ya el pasajero se sube al tren y ya se acaba la situación. Si el pasajero fuera corriendo en paralelo al tren, como en una competencia, lo que sucedería es que a partir de ahí el pasajero estaría delante del tren hasta en este instante donde el tren alcanzaría al pasajero. Y luego el tren sería escapándose del pasajero. ¿Qué situaciones tenemos acá? De 0 hasta este instante el tren va delante del pasajero. En el intervalo entre los dos cruces el pasajero iría delante del tren, y después del segundo cruce el tren nuevamente se escaparía delante del pasajero. Ahora veremos el caso en que la distancia entre el pasajero y el tren es 25 metros. Nuevamente el mismo análisis. Ahora, discriminante es B0 al cuadrado menos 2 por A sub 0 por D, donde B0 es 4, por tanto es 4 al cuadrado, menos 2 por A sub 0, que es 0,4 por D, que es 25. Entonces nos va a quedar 16
menos 2 por 0,4 que es 0,8 por 25 o 4 quintos por 25. Entonces nos va a quedar que esto va a ser 16 menos 20 igual a menos 4, que es menor que 0. Por lo tanto, en este caso, el pasajero no alcanza el tren. ¿Qué es lo que pasa acá? Tal como se ve en el gráfico, para d igual 25, nunca se cruzan la posición del pasajero y la posición del tren. A lo más, en cierto instante que sería acá, tenemos una distancia mínima entre el pasajero y el tren, pero nunca lo alcanza. El pasajero alcanza a estar a esa cierta distancia mínima, pero después el tren se le va a escapar. Finalmente llegamos a la situación límite, que es la que se aprecia en este gráfico, que es justo cuando el pasajero logra llegar a igualar al tren antes de que el tren se escape. Tenemos un cierto instante que es un punto de alcance entre el tren y el pasajero, que coincide justo en el instante en que la velocidad del pasajero y del tren son iguales. Esto se cumple para un delta igual a b0 al cuadrado menos 2 por a sub 0 por d igual a 0. Entonces hay que calcular d para que suceda eso. En este caso nos va a quedar b0 al cuadrado es igual a 2 por a sub 0 por d, de donde d, que va a ser igual a esta distancia crítica, que va a ser b0 al cuadrado dividido en 2 veces a sub 0. Entonces esa distancia crítica va a ser b0 al cuadrado, que es 4 al cuadrado metros cuadrados segundo al cuadrado, dividido en 2 veces 0,4 metros segundo al cuadrado. Se van los segundos al cuadrado, se van los metros y nos va a quedar esto en metros, y esto va a ser igual a 16 dividido en 2 por 0,4. 0,4 es 2 quintos metros. Ese 5 pasa arriba, nos va a quedar 16 por 5 dividido en 2 por 2 metros. 16 dividido en 2, 8. 8 dividido en 2, 4. Por lo tanto, esto nos va a quedar 20 metros. Para la distancia crítica de 20 metros, el pasajero va a alcanzar justo al tren. Y con esto damos por resuelto este problema.